Sí, es una pregunta bastante interesante y nunca he hablado de esto, así que creo que sí puede ser un poco revelador. En exclusiva. Como naturaleza del ser humano, nosotros no tenemos mucho a equivocarnos, sino a experimentar, a explorar mucho, y que nos están poniendo continuamente más bien límites, ¿no es cierto? Claro. Y ahora desde las instituciones académicas pasa eso, así como no te puedes jalar, no tienes que jalarte, tienes que pasar el semestre, pierdes la beca, pierdes la beca, pierdes la beca. Sí, creo que Ecuador Postterminal es un evento que como ecuatorianos todavía no terminamos de entenderlo, porque el fundador no vive en nuestro país, más bien dicho, no es ecuatoriano, es irlandés. Entonces cuando él vino dijo, aquí hay mucho talento, ¿por qué no hacen algo como para difundir este talento? Ha sido como un error nuestro como comunicadores y diseñadores gráficos, como parte de la comunicación, que estos aspectos positivos de nuestro país no se logren difundir y posicionar a nivel internacional también, porque hemos confiado en que otras personas lo hagan y nosotros no sabemos del poder tan grande que tenemos como país y como diseñadores. Comenzamos a verle tal vez un poco más del interés, ¿no es cierto? Que el trabajo de uno de nuestros estudiantes esté comparado con uno de los mejores diseñadores del mundo en la misma exhibición. Eso es como súper importante, porque en Ecuador Postterminal exhiben los mejores diseñadores del mundo. Cualquiera puede ganar. Para mí gana este, para mí este, para mí ese, para mí. Y los jurados son los que seleccionan por suerte, porque si no, si fuera por mí, no sabría a quién premiar. Bienvenidos a Aberración Cromática, el podcast en el que miramos a través de la grieta creativa. El día de hoy tenemos otro invitado increíble. Él es docente, tiene su propio estudio y además es presidente de Ecuador Postterbienal. Él es Felipe Traves, o también le dicen Pipo. ¿Cómo estás, Pipo? Hola, Dan, muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, más que nada en el episodio de hoy nos gustaría conocerte un poco más a ti. Entonces, no sé si nos podrías contar en qué proyecto te encuentras en este momento. Sí, bueno, para hablar un poco de mí, soy diseñador, además soy docente acá en la UTE, lo cual me hace sentir muy emocionado porque me apasiona y me gusta mucho el compartir los conocimientos y aprender mucho de los estudiantes también. Tengo mi estudio de diseño también ya hace 20 años y soy presidente de Ecuador Postterminal. Actualmente en la academia estoy trabajando en los proyectos con los estudiantes, lógicamente en diferentes ámbitos, identidad visual, en ecodiseño y también en las herramientales, ¿no? En Ecuador Postterminal estamos planificando la edición 2026, que va a ser ahora en este año, en noviembre. Entonces se viene un trabajo bastante pesado. Y en la oficina estamos trabajando en diferentes proyectos relacionados con comunicación visual, principalmente en diferentes marcas que quieren promocionar sus productos y sus servicios en redes sociales. Sí. Además estamos trabajando en identidad visual y sitios web con una empresa en Estados Unidos que, bueno, pues nos hace sentir bastante cómodos también. Sí, y de igual manera, antes de continuar, les quería mandar un saludo a los chicos de la oficina. Y bueno, continuando, cuéntanos también, ¿cuál fue tu primer contacto con el diseño como tal? Sí, es una pregunta bastante interesante y nunca he hablado de esto, así que creo que sí puede ser un poco revelador. En exclusiva. Ajá, porque cuando yo estaba en el colegio, yo era el encargado de hacer los carteles, ¿no? En los trabajos en grupo o cuando yo presentaba mis propios trabajos, si por algo destacaban, digamos, era por los carteles, ¿no? Que estaban bien hechos, bien diseñados, bien escritos, cuando todavía se hacían los carteles, no sé cómo sea ahora, pero Claro. se hacían como dibujados a mano, con marcador, etc. Entonces llamaba mucho la atención. Yo estudié químico biólogo porque me encanta todo el ámbito que tiene que ver con la naturaleza y con el ser humano, ¿no? Entonces quería dedicarme a eso, a involucrarme más con el ser humano y con la naturaleza, pero siento que había mucho de memoria en este ámbito de la naturaleza, de que Claro. es lo que yo quería estudiar, y yo soy pésimo para memorizarme las cosas. Si algo tengo malo es la memoria. Entonces, dentro de este campo, mientras yo iba creciendo, yo tenía una prima que era diseñadora, mi papá es arquitecto, entonces él me dijo, oye, yo creo que deberías de estudiar por este tema de los carteles, creo que esto de la naturaleza no va contigo, ¿por qué no piensas en estudiar arquitectura o diseño gráfico? Entonces ahí entré a la Universidad Católica a estudiar y justo cuando yo estudié, arquitectura y diseño gráfico compartían el primer año y me gustaba mucho la arquitectura, me gusta mucho la arquitectura, pero vi que en el diseño gráfico podía explotar un poco más mis capacidades. Entonces, así fue como yo me acerqué al diseño gráfico.
Sí, y bueno, en este proceso como del cambio de carrera, ¿qué dudas le surgieron y cómo fue que al final o sea, como que se decidió por la parte de diseño gráfico? Siento que hay una etapa que a todos nos pasa en la que estamos llenos de muchas dudas, Sí, llenas de incertidumbre, sobre todo cuando depende del futuro y el futuro está muy relacionado con el ámbito económico, ¿no es cierto? Es en dónde voy a ganar más plata. eh, y entonces eso sirvió mucho para ver a qué me podía dedicar. Sin embargo, también está esto de para qué eres bueno, ¿no es cierto? Y hay sí, una época, una etapa en la vida en la que hay que respirar profundamente y decir, para esto no soy bueno nomás, así como tengo que dedicarme a otras cosas. sí, Y este ámbito, sobre todo de la biología, de estudiar mucho, de dedicarme, de memorizar y de estar metido siempre en lo mismo por durante mucho tiempo, no va conmigo. Entonces, ahí fue cuando dije, definitivamente no me va a ir muy bien en estos campos. Me sigue gustando y en los trabajos que hago, pues actualmente en el ámbito del diseño, busco mucho vincularme con la naturaleza también o con el ser humano también. sí, Em, pero ya no desde un punto de vista de investigación, sino más bien desde un punto de vista de servicios, ¿no? Como atender, mirar las problemáticas que tienen. Entonces sí me entraron muchas dudas, yo creo que el ámbito económico y sobre todo algo que me salvó, digamos, es hacer estas pruebas de capacidades que te hacen cuando estás terminando el colegio y ahí me decían que definitivamente el ámbito científico no era para mí, sino más bien las artes, la creatividad y todos estos campos. Entonces le hice caso a eso, le escuché un poco a eso y seguramente, digamos, del ámbito económico queda en segundo lugar pensando en que sea como sea en lo que tú vas a dedicarte más adelante, tienes que ser bueno y si es que eres bueno, lógicamente te van a retribuir económicamente. Entonces, claro. ahí fue la decisión que tomé y después de las dudas, pues enfocarme a este ámbito más del diseño. Ujú. Y, por ejemplo, bueno, aquí quiero primero plantear una pregunta. ¿En qué se diferencia el arte y el diseño? Porque, bueno, hay un montón de confusión con eso. Al principio, incluyéndome igual varias personas con las que he hablado, es como, o sea, yo me metí a diseño porque creí que era como artes plásticas o porque es fácil. En la experiencia de la carrera que yo he tenido no es para nada lo que me esperaba en un inicio. Entonces, ayúdanos como con esa duda. Voy a dar una perspectiva personal y siento que lo malo que tienen el diseño y las artes es que, bueno, lo malo que tienen algo en común, es que son intrínsecas, son nativas del ser humano. Es decir, Ujú. como todos los seres humanos nacemos siendo artistas y todos los seres humanos nacemos siendo diseñadores. Y todos aplicamos el diseño y las artes en diferentes ámbitos de nuestra vida. Desde que somos chiquitos y tu papi te entrega un lápiz o con un papel y te dicen dibuja para que te entretengas y comienzas a explorar, ¿no es cierto? Comienzas a sacar lo que tienes dentro o miras algo y comienzas a replicar lo que miraste, comienzas a sacar estas cosas artísticas que tenemos cada uno hasta, no sé, el momento en el que uno selecciona las cosas para vestirte y ves que combinen, este color combina con este color contrasta con este otro color, estás aplicando teoría del diseño, ¿no? Algunos aspectos del diseño y del arte que se aplican cotidianamente y que también son propias de estas disciplinas. Ujú. Entonces siento que eso es lo malo que tienen y por eso son tan comunes y por eso hay tantas confusiones. Claro. Desde la teoría, y ahora hablando un poco de la teoría, lo que nos dicen los que saben de arte y de diseño es que la principal diferencia está en la funcionalidad que tiene. Ujú. ¿Para qué voy a hacer arte y para qué voy a hacer diseño? ¿No es cierto? Entonces, casi siempre se dice que el diseño está más enfocado a una solución de una problemática y no a una satisfacción de una motivación personal, que tal vez pueda ser más a lo que se dedica el arte o a lo que puede diferenciar el arte del diseño. Claro. Tiene que ver un poco con la funcionalidad. Después, lógicamente, hay muchas cosas que se relacionan y se relacionan para bien. Yo creo que el arte se utiliza un poco de teoría del diseño y el diseño utiliza mucho de la teoría del arte y por eso hay algunas confusiones. Pero siento que la diferencia principal está en eso, en que siempre que querramos hacer algo de diseño y que hablemos desde el diseño, tenemos que mirar siempre la funcionalidad, ¿no? Sí. ¿Para qué va a servir esto que estoy desarrollando? Creo que eso es la principal diferencia. Claro, y para ti, bueno, volviendo al tema, en el momento de decidirte por diseño gráfico, ¿por qué no artes plásticas?
Sí, esa es una muy buena pregunta porque en la facultad donde yo estudié justamente hay artes plásticas, diseño y arquitectura. Siento que en mi caso el Ujú. arte me daba demasiada libertad y tampoco es algo que me guste mucho. Yo creo que la funcionalidad, el resolver problemas, el conversar con una persona para resolver su problema es algo bastante interesante. Y volviendo a lo que yo decía al principio, de involucrarme con el ser humano, creo que el diseño me permitió eso, ¿no? Involucrarme para resolver los problemas de diferentes ámbitos Ujú. del diseño, ¿no? Y hay que también como contarles que mi título no es diseño gráfico, mi título es diseñador, es como diseñador a secas. Entonces Ok. cuando yo estudié diseño gráfico, diseño de productos y un poco de diseño de espacios también. Y durante toda mi carrera profesional yo he aplicado justo diseño gráfico, diseño de espacios y diseño de productos. Y en estos tres campos esta relación con el ser humano es bastante interesante. Cuando estás diseñando un espacio, es una persona la que está habitando ese espacio. No estás diseñando un espacio no sé, que tú creas que es bonito, sino según las necesidades de esa persona. O cuando diseñamos espacios, por ejemplo, en museos, ¿no es cierto? Ujú. Tienes que pensar que ahí hay usuarios y los usuarios tienen una altura y los usuarios tienen que leer la información a cierta distancia y los usuarios tienen que interactuar de alguna manera con los objetos y los objetos tienen que ser diseñados para resistir la manipulación, ¿no es cierto? De alguna manera, que se caigan, que se rompan, que les caiga agua. Entonces, toda ese análisis de tomando en cuenta al usuario, al ser humano como el centro del diseño, es lo que me hizo decidir en realidad por el diseño y no tanto por las artes, porque siento que las artes vienen por una exploración un poco más personal, ¿no es cierto? Sí. Más que por esta necesidad de alguien más, por cubrir una necesidad de alguien más. Y esta parte justamente del análisis del ser humano, del público objetivo, como le decimos en diseño, es Sí. algo que me apasiona, que me gusta muchísimo, el mirar su comportamiento, sus gustos, sus disgustos, etcétera. Y es la parte del diseño que más me gusta y en la que más pongo énfasis y la que creo que es la más importante y por eso me decidí por esta carrera. Sí, y bueno, con respecto a los proyectos de diseño en los que en los que trabajas, ¿cuáles son tus favoritos, como en los que más te gusta verte involucrado? A ver, es un poco difícil porque también habla un poco de la versatilidad que debes tener como diseñador, que creo que es súper importante, ¿no? Sí, Si bien hay mucha especialidad y que también es bueno especializarte, a mí me gusta mucho ser un poco más versátil. Yo hablé hace un momento que no me gusta meterme siempre en el claro. mismo proyecto, entonces me gusta ser mucho más versátil. A mí los que más me gustan son justamente cuando hay una mayor cantidad de personas involucradas, mayor cantidad de personas beneficiadas Ujú. y que estos beneficiados tengan poco acceso a los beneficios en general. Sí, Estoy hablando más de proyectos sociales. Los proyectos sociales me encantan, así son los que me gustan muchísimo. Trabajar con personas que tienen muy poco y que te dan mucho, porque sí, del agradecimiento, o sea, cuando te agradecen el proyecto, la entrega, te entregan más allá de un dinero, digamos, sino te entregan mucho de ellos. Durante el proceso igual te entregan mucho de ellos, de, eh, de todo el conocimiento que tienen y que es muy valioso para nosotros, lógicamente. Y también se sienten muy agradecidos al final. El agradecimiento que tienen es mucho más grande, es mucho más sincero que el agradecimiento que puede tener una persona que necesita un logotipo porque quiere vender algo. ¿Okay? Es como que te pago, me das y ya, así como el agradecimiento no queda en un agradecimiento tan profundo, tan sincero, sino está en el intercambio comercial. Pero en los proyectos sociales ese agradecimiento va mucho más allá. Lógicamente tienes un beneficio económico también, que sería mejor si es que los proyectos sociales tienen ese beneficio, claro. pero sobre todo está este beneficio de haber servido realmente a alguien que necesita este proyecto. Y si es que tú no lo haces, entonces no van a poder tener acceso a esta necesidad que ellos tienen. Sí, justo. De hecho, eso también bueno, el tema lo tocamos un poco en el episodio anterior, de qué manera yo, con las cosas que tengo, mis conocimientos, mis habilidades, puedo también compartirlas con las demás personas. Viéndolo el diseño gráfico, también se ve como esta herramienta que ayuda a potenciar el capitalismo, o también podemos comenzar a ayudar justo a las comunidades, a los emprendimientos pequeños a sobrevivir un poco a lo que viene a ser capitalismo. Ahora cuéntanos un poco de tu experiencia como docente. Muchas veces dicen como ya cuando
exploraste todo, te queda enseñar. Y cuando le puedes enseñar a una persona cómo realizar cierta cosa es porque tú realmente como dominas el tema. Entonces cuéntanos qué tal tu experiencia como docente. Interesante lo que dices, yo no creo que sea así, esto de dominar algo como para poder enseñarlo. Sí, Yo justamente en este proceso de acercamiento a los proyectos sociales me he dado cuenta que uno puede aprender de todo. sí, Y uno puede aprender y enseñar de todo, siempre y cuando uno esté dispuesto a enseñar y dispuesto a aprender. Pero sí, yo no siento la verdad que domine un tema, que sea experto en algo, que sea un genio. Yo siento que tengo un conocimiento que me ha dado la experiencia, que me ha dado mi trabajo, pero la razón principal por la que yo doy clases es para aprender, porque sobre todo se aprende muchísimo. O sea, hay un montón de cosas que ustedes como estudiantes y los nuevos profesionales saben y que yo no tengo idea. O sea, como ni idea y solicito ayuda. Entonces, si es que yo pensaría que tengo como que domino un tema, me cerraría eso, a aprender. Y los proyectos se quedarían en eso que yo aprendí hace 20 años y claro. hace 15 años. Y no evolucionarían hacia lo que son ahora. Entonces creo que el estar dispuesto a aprender es súper importante. Y ahora este conocimiento nuevo casi siempre tienen la posibilidad de aprender las nuevas personas. ¿Qué quiero decir con eso? Conforme va desarrollándose el conocimiento, es así. Voy a retroceder a mi tiempo cuando aprendimos recién el Illustrator. Yo aprendí el Illustrator, me parece que en la segunda o en la tercera versión. Y lógicamente las personas mayores a mí no tenían el conocimiento de Illustrator y todos utilizaban todavía el diseño a mano. Claro. Y a mí me enseñaron en la universidad. Entonces yo no podía esperar que una persona mayor que yo me enseñe Illustrator cuando esta persona no conocía el Illustrator. Entonces Sí. tenía que esperar a que una persona tal vez un poco más joven o de mi edad me enseñe y las personas mayores iban a esperar a que yo les enseñe o que les aproxime un poco más Claro. a este conocimiento. Entonces siento que no tiene que ver mucho con ese conocimiento, sino como estar siempre abiertos a aprender y estar siempre Sí. abiertos a enseñar. Creo que ese es como lo más importante del intercambio de conocimientos y es así como el conocimiento se ha venido dando a nivel de la historia de la humanidad. Lógicamente hay personas que sí que tienen un poco más de experiencia en ciertas cosas y estas personas que tienen un poco más de experiencias son dignas de ser escuchadas. Eso creo que es un poco más diferente respecto al conocimiento, ¿no? Como Sí. a valorar un conocimiento por sobre otro. Creo que hay otras características que sí vale la pena como explorarlas un poco más, respetarlas un poco más, que tienen que ver un poco más con la experiencia, ¿no? Y por eso, más bien, a mí lo que me gusta es compartir mis experiencias, más allá de compartir mi conocimiento. Sí. Y en función de mis experiencias, aprender también de las experiencias de las otras personas. ¿Y qué tan retador ha sido para ti la experiencia como docente? No sé, porque siempre es bastante difícil tratar con las personas. Bueno, en este caso, igual según lo que nos comentas, es como un reto que a ti te interesa. Sí, y pasó que cuando yo estaba graduándome de la universidad, no habían profesionales de diseño, habían solamente técnicos y tecnólogos. Sí. Entonces comenzó a cambiar el sistema educativo y ofrecían, o más bien dicho, obligaban a las universidades que deben tener profesores profesionales, y no habían. Entonces entraron al curso y dijeron, ¿alguien de ustedes quiere ser profesor? Y yo, sin saber realmente lo que era, levanté la mano y comencé a hacer un programa como para ser docente. Pero nunca estuvo en mis intereses el quiero ser profesor, quiero ser profesor, quiero ser profesor, sino a partir de que entró el director de carrera de ese entonces a preguntar quién quiere ser profesor. Y cuando comencé a hacer este ejercicio, comencé a ver que sí era algo que me interesaba. Sin embargo, creo que igual que todo el conocimiento es algo que va cambiando, Sí. porque ser docente hace 20 años es muy diferente a ser docente ahora. Y creo que es algo que justamente ustedes como estudiantes nos van enseñando, ¿no? Yo soy profesor casi sin interrupción hace 20 años. Y he sido profesor, excepto un par de veces que salí del país y volví, pero ha sido como por corto periodo. Y después siempre he estado dando clases en diferentes universidades, en diferentes carreras, en diferentes disciplinas. Y lo que sí me he dado cuenta es que es súper importante el abrirse justo a escucharles a los estudiantes y saber cuáles son los requerimientos, las expectativas que tienen y según eso ir resolviendo. Lo complicado que yo creo que es justamente irse adaptando más que a una disciplina o a un estudiante en particular, creo que es a la sociedad, porque el ser docente o el ser estudiante tiene que ver mucho con qué es lo que está pasando en la sociedad.
Entonces hay sociedades o hay momentos de nuestra sociedad que fuimos mucho más disciplinados, otros en los que fuimos tal vez un poco más libres, otros en los que fuimos más apegados a la naturaleza, otros en los que fuimos más pegados, no sé, al socialismo, otros al capitalismo y así sucesivamente. Y así mismo van los estudiantes llegando a la universidad Claro. con esos comportamientos. El irse adaptando a esos comportamientos creo que es el reto más grande que yo he tenido como docente, más allá de leer algo y volver a enseñarlo o aprender un programa, actualizarme un programa y enseñarlo. Creo que esa es la parte fácil de ser el profesional. Claro. Y luego estar cercano, hablar un mismo lenguaje que los estudiantes, eso es lo más complicado. Sí, porque, o sea, cada curso es un universo chiquito ahí en el que uno tiene que como que entrar y aprender el lenguaje y saber cómo integrarse. ¿Qué mensajes les darías a tus estudiantes en este espacio? Ay, tengo muchos en la cabeza. Sí, Los comparto mucho en clases también porque es algo que me gusta mucho dentro de mi conocimiento, dentro de mis experiencias, como compartirlas al máximo. Em, yo siento el primer consejo que les doy es que no dejen de aprender, que es súper importante actualizarse, como el mirar otras cosas y a veces aprender de cosas que uno no cree que son importantes. ujú, Porque de las cosas que sé, por ejemplo, es de mis propios clientes, que he tenido clientes relacionados con el chocolate, relacionados con el café, relacionados con la medicina. Y si no entiendo y si no aprendo su lenguaje, es muy complicado que yo logre entender lo que necesitan. Entonces tengo que aprender del chocolate, tengo que aprender del café, tengo que aprender de técnicas de cirugía plástica, tengo que aprender de historia, de un montón de cosas, ¿no? Para poder entender y atenderle mejor al cliente. Entonces, el aprender continuamente creo que es súper importante. La otra creo que es importante ser curiosos. sí. Como diseñadores, sobre todo, y como diseñadores gráficos, es preguntarse todo el tiempo, preguntar todo el tiempo, el mostrar interés sobre alguna cosa. Creo que es súper importante el ser curiosos y continuar siendo curiosos. Em, Dentro de esto tiene que ver mucho el cómo empezamos a ser curiosos cuando somos niños, ¿no es cierto? Como preguntarnos Sí. de cualquier cosa, experimentar, no tener miedo a que se caiga el vaso, porque claro, dependiendo de cómo nos hayan criado, el no tener miedo a salirse de la línea, ¿no es cierto? Que es lo que yo les digo en la clase, Sí, el no tener miedo a equivocarse. Creo que eso es terrible para un estudiante. Yo en estos días justo conversaba con un estudiante y siento que como naturaleza del ser humano, nosotros no tenemos mucho a equivocarnos, sino a experimentar, a explorar mucho, y que nos están poniendo continuamente más bien límites, ¿no es cierto? claro. Y ahora desde las instituciones académicas pasa eso, así como no te puedes jalar, no tienes que jalarte, tienes que pasar el semestre, pierdes la beca, pierdes la beca, pierdes la beca, y por miedo a perder esta beca, nos da mucho miedo el equivocarnos y hacer esto de como cumplir al pie de la letra lo que nos dicen los docentes, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que experimentar más, ser más curiosos, no tener miedo a equivocarse. Creo que eso es lo que es lo más importante mientras somos estudiantes y después de eso aplicarlo cuando también somos profesionales, porque cuando somos profesionales nos equivocamos un montón. Sí. Y hay que aprovechar la universidad, hay que aprovechar cuando somos estudiantes para equivocarnos, porque después cuando eres profesional tienes menos margen de error. Ahí sí que va a Sí. ser más complicado que te equivoques. Por lo tanto, si van a equivocarse, si van a experimentar, si van a explorar, si van a permitirse descubrirse a ustedes mismos, que sea ahora en la universidad, que después no van a tener tiempo para eso. Sí, bueno, es justo eso. La universidad es como tu espacio, tu colchón seguro en el que te puedes caer. Y porque, o sea, realmente el no preocuparse por las notas, porque, o sea, como quieras, si es que entiendes que te equivocaste, o sea, ya el profe está para corregirte, independientemente de todo eso, las cosas van a salir bien después. Y bueno, ahora hablando también, creo Yo que quisiera complementar sí, eso nada más solo diciéndote que es súper complicado. O sea, es sí, súper complicado el no preocuparse por las notas, claro, porque sí, ese es nuestro factor de evaluación, ¿no? sí, Es muy difícil, siempre he tratado de que no pase así, pero digamos, para mantener la beca, para tener la aprobación de tu familia, sí. siempre es importante la nota. Entonces, la nota sí que es importante, pero no, tal vez no es lo más importante.
Creo que hay Claro. que dejar de estresarse un poco por la calificación, sino por aprovechar este tiempo para disfrutarlo, así, para disfrutarlo como un proceso de aprendizaje sobre todo. Sí, claro, no decía así como váyanse de cabeza y saquen Ajá, no a cero, sino es como hay que saber balancear sí. estas cosas. Ujú. Y bueno, creo que también, o sea, de las cosas importantes para nosotros que nos estamos formando también es el exponer nuestro trabajo, el mostrarnos al mundo, como lo que usted siempre nos recomienda, así como ya ahorita en séptimo semestre ya la cuenta de Instagram ya está tarde, el portafolio ya está tarde, entonces comenzar a mostrar nuestro trabajo y de igual manera como eres presidente de Ecuador Póster Bienal, creo que es un espacio también en el que podemos exponer nuestro trabajo, entonces me gustaría que me cuentes un poco de Ecuador Póster Bienal y que motives también a los chicos a mandar su cartel y el valor que tiene también el ser expuesto ahí. Sí, creo que Ecuador Póster Bienal es un evento que como ecuatorianos todavía no terminamos de entenderlo. Ujú. Y no terminamos de entenderlo porque no tenemos un referente que en realidad nos sirva como para saber cuán importante es. Sí, como que se suele confundir incluso con la Bienal de Arquitectura, porque igual Ajá. cuando estábamos en el evento siempre era como, ¿y eso qué tiene que ver con la Bienal de Arquitectura? Es como la Bienal de Arquitectura, entonces sí. Sí, totalmente. Yo siento que justo, primero voy a ir desmenuzando los componentes del nombre de Ecuador Póster Bienal. Sí. De atrás para adelante. Primero, la Bienal. Ujú. Hay que entender qué es una Bienal. De por sí, una Bienal es un evento muy reconocido, es un evento muy respetado a nivel mundial. Cualquier Bienal, ¿ok? Hay bienales de todo el mundo y de muchas cosas, de cine, de arte, de pintura, de ilustración, de carteles, eh, así de un montón de cosas. Y siempre que se habla de una Bienal, se habla de un evento que tiene un proceso respetado y respetable, Ujú. que hay planificación detrás, que hay muchas personas detrás, que siempre busca una calidad específica. Entonces, hablar de una bienal de por sí es algo súper importante. Y acá en el Ecuador tenemos muy pocas bienales. La Bienal de Arquitectura, que es de las más reconocidas en Sí. Iberoamérica y hay que respetarla, o sea, es reconocida a nivel mundial, pero hay mucha participación de Iberoamérica sobre todo. Tenemos la Bienal de Arte en Cuenca, que también es una bienal súper grande, súper importante. Pero a nivel sociedad, si es que queremos decir, no trabajamos en función de estas bienales, ¿no? Ujú. En otros países las bienales son motor económico, motor de turismo, motor de producción, motor de un montón de cosas. Pero no las entendemos porque no tenemos esa relación cercana de qué trabajan las bienales. Aquí las bienales siguen siendo un evento muy específico, muy cerrado, muy para nicho, etcétera. Entonces hay que reconocer que primero una bienal como tal de cualquier cosa es un evento que en realidad le da muchísimo prestigio al país y a la disciplina en particular en la que estás trabajando. Entonces la Bienal de Arquitectura, digamos, la arquitectura de nuestro país tal vez no tendría tanta difusión y tanta promoción si no existiera la Bienal de Arquitectura, ¿no es cierto? Pues la Bienal de Arquitectura ayuda a difundir, a promocionar a los arquitectos, nuestro trabajo, etcétera. Y eso les da la posibilidad de que nuestros arquitectos puedan participar en proyectos nacionales e internacionales también. Lo mismo pasa con la Bienal de Arte en Cuenca. Y lo mismo esperamos que funcione con la Bienal de Arquitectura de Cartel aquí en el Ecuador, que es la que yo personalmente presido. Yendo hacia el siguiente punto, después de Bienal, es el póster, ¿no es cierto? El póster como un formato de comunicación. Y cuando comenzamos a revisar la historia del póster o del cartel o del afiche, que es básicamente lo mismo, nos damos cuenta la importancia que ha tenido esta pieza comunicacional, porque es una de las primeras piezas comunicacionales que se hizo pública, que fue utilizando en diferentes espacios públicos, que permitió a la gente apropiarse de los espacios públicos y permitió a la gente el poder informarse a través de estas piezas, ¿no es cierto? Eran como piezas que se colocaban a nivel público como para que la gente pueda informarse y como para que la gente pueda recibir algún tipo de información. Entonces, desde ahí el cartel comienza a ser importante y después desde el punto de vista del diseño es una pieza que puede involucrar diferentes componentes del diseño. Puede involucrar ilustración, fotografía, tipografía, cromática y diferentes aspectos experimentales que uno quiera incluir, siempre y cuando tenga una finalidad, una funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que el cartel es una pieza que logra, a través de un elemento solamente, el poder vincular a diferentes aspectos del diseño gráfico, diferentes componentes del diseño gráfico, con un fin específico. Y luego el Ecuador, ¿no es cierto? Y creo que el Ecuador, Sí. cuando
el fundador de Ecuador Post Bienal llegó a nuestro país, dijo, aquí hay mucho talento, porque el fundador no vive en nuestro país, más bien dicho, no es ecuatoriano, es irlandés. Entonces, cuando él vino, dijo, aquí hay mucho talento, ¿por qué no hacen algo como para difundir este talento? Y él justamente era docente y miró en las clases todo este talento, ¿no es cierto? Aquí los estudiantes tienen mucho talento que vale la pena el difundirlo. Y creo que como país, como Ecuador, tenemos mucho que comunicar, mucho que decir. Ha sido como un error nuestro como comunicadores y diseñadores gráficos, como parte de la comunicación, que estos aspectos positivos de nuestro país no se logren difundir y posicionar a nivel internacional también, porque hemos confiado en que otras personas lo hagan y nosotros no sabemos del poder tan grande que tenemos como país y como diseñadores. Entonces el Ecuador es un país maravilloso desde ese punto de vista, es un país que tiene mucho que comunicar, mucho que descubrir y mucho talento que compartir. Y por eso se da esto de Ecuador Post Bienal. Y el objetivo principal de Ecuador Post Bienal es justamente el abarcar, el aglomerar, el ser un lugar en el que los diseñadores, artistas, comunicadores tengan la posibilidad de compartir su talento con los demás y con el mundo. Como Ecuador Post Bienal hemos estado, me parece que ya son 8 países que hemos tenido como muestras. En Ecuador hemos estado en aproximadamente 12 ciudades. Han participado a nivel internacional aproximadamente 11.500 personas en la edición, un poco más, 11.800 personas en la edición que más carteles tuvimos, y a nivel país hemos recibido hasta 1.500 carteles aproximadamente. Eso quiere decir que hay mucho interés a nivel mundial y hay mucho interés a nivel local que ha ido creciendo en participar y en mirar a Ecuador Post Bienal como un punto de difusión de su trabajo. Yo siempre encargamos en cada uno de los concursos a que un jurado internacional evalúe los trabajos. Es decir, yo personalmente y el equipo de Ecuador Post Bienal no tiene nada que ver con la selección de los trabajos, y a mí me da como mucho orgullo el que mis estudiantes, los estudiantes de la UTE, sean parte de esa exposición, que como te decía, tal vez no se entiende qué es, pero cuando sabemos qué es una bienal, nos damos cuenta que el trabajo de una persona va a estar exhibido en 70 países, en 80 países, que son los que participan en la bienal, comenzamos a verle tal vez un poco más del interés, ¿no es cierto? Que el trabajo de uno de nuestros estudiantes esté comparado con uno de los mejores diseñadores del mundo en la misma exhibición. Eso es como súper importante, porque en Ecuador Post Bienal exhiben los mejores diseñadores del mundo. O sea, vemos diseñadores de todo el mundo, de Estados Unidos, de China, de Polonia, de Rusia, de Alemania, de países que ni siquiera sabemos en dónde están. Y ver que nuestros estudiantes están exhibiéndose junto a estos otros diseñadores de gran valor a nivel mundial, para mí personalmente es un orgullo súper grande. Y lógicamente cuando ya les ves a los estudiantes, cuando los estudiantes participan, digamos que tampoco le ven tanta importancia, pero cuando se ven exhibidos y ven otros trabajos así como súper importantes, también el ego les sube un poquito y eso es súper bueno, ¿no? Para cuando igual como que uno no... O sea, no asimila, o sea, como el valor de estar expuesto ahí hasta que ya está expuesto, porque bueno, igual le he mandado con mi trabajo algunos concursos y cuando ganas es como, o sea, como usted dijo, o sea, como que te alimenta y como te dan incluso más ganas de seguir haciendo cosas, y eso, o sea, como que de igual manera es para el portafolio también, ¿no? Sí, y solamente hay una forma de estar ahí en los concursos, solamente hay una forma de ganar. Es participar. Si no participas, nunca vas a saber si es que vas a estar al lado de un diseñador de los más grandes del mundo o ganar un concurso de los más importantes del mundo. Lo importante es participar y esa misma participación te da una retroalimentación. Si no fuiste seleccionado, si no ganaste, vas, miras la exposición y comienzas a mirar qué es lo que te hizo falta como para estar ahí. Que vas a ver que son detalles súper chiquitos, ¿no? Porque de los 11.800 carteles que recibimos, se exhiben 500 carteles. Es decir, hay más de 11.000 que quedaron por fuera. No es que quedaron por fuera por malos, porque no sirven, porque son pésimos, sino porque tal vez hubo un detalle chiquitito que no les dejó estar ahí. Y después, si es que ves los 500, dices, cualquiera puede ganar. Para mí gana para mí para mí ese, para mí. Y los jurados son los que seleccionan por suerte, porque si no, si fuera por mí, no sabría a quién premiar.
Claro, y bueno, ya se nos ha terminado el tiempo del episodio. Muchas gracias, Felipe, por Gracias a habernos ti, Dan. acompañado, por compartir tus experiencias, tu conocimiento. Recuerden seguirnos en en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.